Adelante, Padre Yair, bienvenido y gracias porque en medio de sus múltiples sesiones pastorales se ha dado tiempo para colaborar con trasladar gratis lo que hemos recibido gratis, el anuncio del Evangelio, por favor. Más bien yo te agradezco la invitación a estas ponencias de formación para todos tus fieles, y también yo sé que lo están viendo desde varias parroquias de la diócesis. Es cierto, somos amigos, nos conocemos desde el 2009 y hemos estudiado casi prácticamente algunos cursos de la filosofía y teología juntos, y es una alegría para mí y es un honor que me hayas invitado para dar este tema importantísimo, y sobre todo en el marco en el que estamos, en el contexto en el que estamos viviendo del coronavirus, donde mucha gente ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, duda de la existencia de Dios ante tanto sufrimiento que hay. Y bien, sí, me has presentado muy bien. Sí, tengo un programa los sábados a las 9 de la noche desde la página Memes Católicos, a las 9 de la noche, y también mi blog personal donde publico algunos videos o grabaciones. Lo pueden ver, que se llama Caritas in Veritate, que es mi blog personal. Bien, sin más preámbulo, entonces comenzamos con el tema, el misterio del mal y el sufrimiento. Antes de comenzar, invocamos a nuestra Madre Santísima para que interceda por nosotros, interceda por mí, para que pueda transmitir conforme a lo que Dios quiere, lo que hoy se va a dar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Job, el misterio del mal y el sufrimiento. Es un tema de suma importancia, el cual vamos a tocar, y lo tomaré de acuerdo a las preguntas que toda persona tiene, todo cristiano se hace en algún momento de su vida, y sobre todo los momentos de sufrimiento, los momentos donde se experimenta la sequedad, el vacío existencial, o cuando uno experimenta la muerte por parte de algún familiar o de un ser querido. ¿Por qué existe el sufrimiento? La cuestión de Dios y el sufrimiento enmarca un problema del mal, y esto es necesario explicarlo desde el punto de vista de la revelación, pero también de la filosofía cristiana. Se habla mucho del mal metafísico, de las fuerzas del mal. A veces mucha gente exagera cuando habla sobre las fuerzas del mal, a veces también de manera errónea. Pero también es muy importante en nuestra vida, como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios por el bautismo, ver el problema del mal desde el punto de vista moral. Los hombres malvados, inicuos. Para ello es necesario distinguir entre el mal moral y el mal existencial. Y es por eso que en el tema de hoy lo vamos a ver. Tantas veces nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida por qué existe el sufrimiento. Ahora, gran parte del mal existencial se debe al mal moral. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasa si todos los seres humanos dejan de pecar? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de pecar, no pecáramos? La principal explicación sería en nuestra vida que a veces nosotros prescindimos de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría también si nosotros dejaríamos de pecar? Dios estaría yendo en contra. Por ejemplo, si Dios no permite que nosotros pecáramos, Dios estaría yendo en contra de lo que Él ha hecho en la revelación. Nos ha dado inteligencia, hay que tener en cuenta esto, voluntad y libertad. Ahora, ¿qué pasa si todos los seres humanos dejan de pecar, como dije hace un momento? Esto es necesario que también nosotros nos remontemos al Génesis. Génesis 1:31, capítulo 1, versículo 31. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. En pocas palabras, Dios es el sumo bien. Y vio Dios que todo lo ha hecho, y Dios vio que todo lo ha hecho bien. Y las cosas las ha hecho, y a nosotros nos ha hecho con una capacidad de amar, una capacidad de darnos al otro, de donarnos al otro, de donarnos al prójimo. Pero en cambio existe el robo, el asesinato,
las mentiras, las infidelidades, las violaciones, los adulterios. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre roba, miente, asesina? Porque es una falta al orden del amor. Una falta al orden de lo que Dios ha hecho. Es como ir en contra de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha hecho al hombre bueno, pero el hombre se ha complicado la vida. Y es más, seguimos remontándonos al Génesis. Dios nos ha hecho buenos, nos ha dado libertad, pero puedes comer de todos los árboles del bosque, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer de él, porque el día que comas de él, moriréis. Y ese es el problema en nuestra vida. Nos hemos complicado la vida dialogando con el demonio, con el maligno. Porque, ¿qué nos dice el maligno? ¿Cómo que no puedes comer de todos los árboles del bosque? Pero Dios no ha dicho que no comamos de todos los árboles del bosque. Dios ha dicho que no comamos del árbol del bosque de la ciencia del bien y del mal. Entonces el problema es que nosotros nos hemos complicado la vida aislándonos. Este es el otro punto. Aislándonos. No viviendo en la comunión con el prójimo. Entonces nos hemos complicado la vida ahí. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Por qué el hombre se ha complicado la vida? Y hay gente que ante el sufrimiento niega la existencia de Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? Si Dios existiera, si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que haya tantas maldades? ¿Por qué ha permitido que haya en su momento la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué permite que haya terremotos? ¿Por qué permite Dios que haya asesinatos? ¿Por qué permite Dios que haya trata de personas? Y esto lo explico con un ejemplo. Lo explico con el ejemplo del barbero ateo. Existe un barbero ateo que dice que Dios no existe, porque hay robos, violaciones, asesinatos, maldad, hay maldad en el hombre. Entonces, un hombre, un conocido como un casero, va a la barbería, va a cortarse el pelo, va a arreglarse la barba y está dialogando con este hombre. El barbero ateo dialoga con este hombre y el barbero dice que Dios no existe. Pero ¿cómo dices que Dios no existe? Dios sí existe y el barbero le niega por tal cual motivo. Por toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Entonces este hombre sale de la barbería y ni bien sale de la barbería, encuentra a un hombre desarreglado, despeinado, con el pelo largo, con la barba crecida y desarreglada. Entonces regresa donde el barbero y le dice: los barberos no existen. Y como no existen, sí. ¿Y cómo no existen los barberos? Dice el barbero ateo. Si yo estoy aquí, ese hombre se acerca, si ese hombre, y le dice el hombre que estuvo con el barbero en un momento, le dice: si el barbero existiera, ese hombre no estaría con el pelo largo y con la barba desarreglada. Y el barbero responde: si ese hombre se acerca a mí, le arreglo el cabello y le corto la barba. Y el hombre, que era creyente, le dice al barbero: entonces Dios sí existe. Porque si el hombre va hacia Dios, se transforma su vida. Entonces, al decir que Dios no existe por el que existe por el mal en el mundo, no es cuestión de Dios, sino es lo que hay dentro del corazón del hombre. Y si el hombre se acerca a Dios, porque podemos estar incluso dentro de la iglesia y no estar unidos a Dios y tener la perversidad y la maldad en el corazón. Es por eso que es necesario que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero y el Señor transformará, queridos hermanos, nuestra vida. Ahora, el problema está en que el hombre no se acerca a Dios.
A veces vivimos de tal modo que no nos acercamos al sumo bien para vivir en el orden del amor. Esto hay que tenerlo bien, pero bien claro, queridos hermanos, todos los que están en sus hogares. Ahora, nos vamos a otra pregunta que normalmente también nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ahora, hay que tener claro, como ya dije hace un momento, que Dios es perfectamente bueno. El mal no es sufrimiento, sino es el pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo un mal. Es cierto que estamos ofendiendo a Dios, nos ofendemos a nosotros mismos, a la iglesia, y sobre todo cuando cometemos un pecado mortal. Nos destruye, nos degradamos a nosotros mismos y alejamos la presencia de Dios en nuestra vida. Se da la ausencia de Dios en nuestra vida. Ahora, Dios permite la posibilidad de que haya pecado para que haya hombres perfectamente libres en la práctica. Porque si no, si Dios no permitiría que el hombre sea libre en la práctica, entonces seríamos como títeres. No tendríamos libertad, no tendríamos voluntad. No tendríamos inteligencia. Ahora podemos preguntar, entonces, ¿por qué Dios no anula los actos malos del hombre? Las perversidades que hay en el corazón. ¿Por qué Dios no anula el acto del hombre que ha asesinado a su mujer y a sus hijos? ¿Por qué Dios no anula el acto del hombre que ha violado a otra persona, que ha violado a un niño? Porque Dios no anula el acto del hombre que ha tomado una pistola para asesinar a otro. Ahora, supongamos que Dios lo hace y un hombre quiere matar a otro. Ahora, si Dios lo hace y Dios quiere evitar el mal, tendría que frenar, supongamos quiere matar a otro con una pistola, tendría que frenar la bala. Pero no quita el mal, porque luego tendría que quitarle el arma, tendría que quitarle las balas, tendría que paralizarle Dios el brazo, tendría que paralizar Dios el movimiento del brazo. Entonces Dios tendría que quitarle la voluntad, tendría que quitarle el gatillo, tendría que quitarle el dedo. Por lo tanto, tendría que quitarle la voluntad y la libertad. Entonces si Dios frena al hombre que quiere hacer el mal, Dios le estaría quitando al hombre la libertad y el libre albedrío. Entonces estaría yendo Dios en contra de lo que Él mismo ha creado. Y Dios no se puede equivocar. Los que nos equivocamos somos los hombres. Los que nos apartamos de Dios somos los hombres. Los que tenemos la perversidad en el corazón somos nosotros. Los que tenemos la concupiscencia, que es la inclinación a pecar, somos nosotros. Es cierto que Dios nos ha dado el bautismo. Y Dios nos da la gracia y nos da la gracia de ser sus hijos adoptivos por el bautismo. Pero el borrar el pecado original no borra la concupiscencia en nuestra vida. Y Dios no se equivoca. Dios no puede ir en contra de lo que ha hecho al hombre libre. Entonces, porque el hombre ha tenido la libertad desde el inicio, desde antes del pecado original, de dialogar con el maligno. Por tanto, Dios no podría hacer eso porque nos quitaría libertad. Pero eso no quiere, el hecho de que haya maldad en el mundo no es problema de Dios, sino es lo que está en el corazón del hombre. Y a veces queremos que Dios elimine el pecado del otro. Es muy fácil, queridos hermanos, mirar la paja en el ojo ajeno. Pero la viga que tenemos en el nuestro, es muy fácil mirar los vicios de las otras personas. Es muy fácil ver y juzgar los pecados públicos de las personas, de nuestros amigos, nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de nuestros grupos, movimientos parroquiales y nuevas comunidades. Pero el nuestro, y si Dios quitaría el mal, nadie quedaría en pie, porque nosotros no somos mejores que los que están fuera de la iglesia. Y eso hay que tener bien presente. Por otro lado, Dios permite el mal moral para que haya personas genuinamente libres. Pero,
¿Qué pasa si nosotros somos solidarios? Ahora en tiempo de coronavirus, ¿cuánta gente ha perdido a sus padres, a su madre, a sus abuelos, a sus hermanos y se han quedado solos? ¿Somos solidarios con esas personas? Primero, ¿rezamos por esas personas? Vemos, sí, es cierto, es muy fácil ver el pecado de los otros, pero nosotros nos dirigimos hacia el sumo bien, que es Dios. Nos acercamos al que sufre, le damos una palabra de aliento, o es más, en la medida de nuestras posibilidades, ayudamos a las personas que se han quedado sin sus familiares y no tienen qué comer, no tienen cómo sobrevivir. No digo cómo vivir, mucha gente no tiene cómo sobrevivir. Si nosotros saliéramos de nosotros mismos, si buscáramos el bien de quien más nos necesita, buscaríamos medios. No solo hay que ver a las autoridades, sino también ver a nosotros, lo que está a nuestro alcance. Buscar los medios para el enfermo, buscar los medios para el que sufre. Por otro lado, hermanos, por otro lado, la soledad de los ancianos también es consecuencia del egoísmo del hombre, consecuencia de nuestro egoísmo. Sin ir muy lejos, nuestros abuelos. Algunos tienen la dicha de tener vivos a sus bisabuelos. Los atiendes, los cambias, los bañas, les das una palabra de aliento, les anuncias la palabra de Dios, el amor de Dios, les dices que no están solos, les dices que tú los acompañas y vienes y vas en el nombre de Dios. Eso es también consecuencia de que no vivimos en el orden del amor. Y es consecuencia también de nuestro egoísmo. ¿Qué dice San Agustín? San Agustín dice que si Dios permite el mal, es porque es sabio y bueno. ¿Por qué? Porque del mal Dios saca un sumo bien. ¿Y cómo es esto? A veces nosotros, claro, no es necesario que lo entendamos en el momento, pero a veces Dios nos lo revela después en esta vida. Tenemos sufrimientos, enfermedades, precariedad, la muerte de un familiar, problemas y sufrimientos dentro del hogar por diferentes motivos. Y aparentemente parece que Dios se ha alejado de nosotros, pero Dios no se ha alejado de nosotros, sino nos está visitando y nos está hablando a través de acontecimientos en nuestra vida. Es decir, Dios aparentemente permite el mal. Sucede algún pecado gravísimo dentro del hogar o de la casa o de la parroquia, lo que sea. Entonces, Dios de ese mal aparente saca un sumo bien. Y nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, los padres de familia se separan. Y los hijos, mientras estaban unidos, los padres estaban en un colegio particular. Y se separan y baja la economía y luego pasan a un colegio estatal, por ejemplo. Está el mal aparente, consecuencia del egoísmo del hombre y la mujer que no se perdonan a veces. Y los hijos sufren. La esposa sufre, el esposo sufre, porque no se pueden perdonar, no se pueden reconciliar, hay mucho orgullo o soberbia. Y los hijos son los que sufren más. Pero a veces Dios a los hijos, de repente, si estabas en el colegio particular, nunca te hubieras encontrado con Dios y nunca te hubieran llamado a la parroquia y te hubieran invitado a la confirmación o a la parroquia, a la primera comunión o a ser catequista. No hubieras conocido a los amigos que hoy conoces. Entonces, Dios de ese mal eminente, o ese mal aparente, ese mal,
en que en un momento viviste, Dios saca un bien mayor, te llevas al sumo bien que es Él, encontrarte personalmente con Él, ¿para qué? Para transformar tu vida y curar tus heridas. Y por eso, a veces no entendemos los acontecimientos en un momento, lo entendemos meses o años después, porque Dios sabe lo que hace en la vida de sus hijos. El punto está en que nos tenemos que dejar llevar y guiar por Dios en nuestra vida. Otra pregunta que comúnmente nos hacemos: ¿por qué a las personas buenas les va mal y a las personas malas les va bien? ¿Cuántas veces has escuchado o cuántas veces has dicho, pero si yo soy bueno, si yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, yo amo al Señor, yo voy a misa los domingos, yo me confieso, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en algún momento Jesús en la Sagrada Escritura dice que le dicen maestro bueno. ¿Y Jesús qué dice? El único bueno es Dios. Y ahora nos enmarcamos en el tema en el cual estamos viendo hoy, Job. El justo Job, hombre bueno y correcto ante los ojos de Dios, cumplidor de la ley, un hombre que hace las cosas que le agradan a Dios. Luego le sucede un cúmulo de cosas horribles a Job. Cosas muy horribles. Pierde sus bienes, pierde a sus hijos, le sucede una enfermedad, se burlan sus amigos, su mujer le dice, y él no maldice a Dios, pero hay algún punto muy importante en Job. Y su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Job experimenta la soledad en su vida. ¿Y por qué Job, que es bueno, un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que busca agradar a Dios, tiene estos sufrimientos? Job quiere hablar con Dios, hay que tener en cuenta. Es por eso que les invito a leer el libro de Job, que es muy, muy breve. Job se quiebra ante los acontecimientos. Job experimenta el abandono y la burla de sus amigos. Pero al justo Job le falta un bien fundamental que tienen todos los santos y que no tuvo Job, que es la humildad. Porque Job, si nosotros leemos la Sagrada Escritura en el libro de Job, Job es orgulloso. Y no es bueno de manera, es bueno, pero no de manera absoluta. Porque Job, como el que le reclama a Dios, tiene el orgullo dentro de sí. Es bueno, pero tiene el orgullo dentro de sí. Y como que le reclama a Dios por los sufrimientos que tiene. Y si nosotros examinamos nuestra vida, si aterrizamos la lectura de Job y nos está sucediendo lo mismo que Job, todo nos sale mal. Dios parece que se ha olvidado de mí. Si examinamos nuestra vida, vemos que Dios tiene motivos para permitir sufrimientos en nuestras vidas. El problema, ¿saben cuál es el problema grandísimo en nuestra vida? Que no tenemos conciencia de pecado. Ese es el gran problema en nuestra vida. No tenemos conciencia de pecado. Por otro lado, nuestras buenas obras que podamos hacer son como un trapo de inmundicia ante el Señor. Porque en nuestra vida, a veces como cristianos, como católicos, no tenemos conciencia de pecado. Hay pecados que los pasamos por alto. Bueno, si todo el mundo lo hace, entonces no es pecado. Cuidado con la dictadura del relativismo. Ay, como todo el mundo lo hace, está bien. Es por ello que el Señor nos hace un llamado fuerte a la humildad. Y hay que romper con este esquema de que somos buenos, que somos mejores que los que no están en la iglesia.
Y que Dios tiene que, como yo soy bueno, Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y tantas veces en el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en nuestra vida diaria queremos que Dios haga nuestra voluntad. Ese es el gran problema. Y por eso sufrimos. Por eso sufres. Por eso sufre tanta gente. Porque quiere que Dios haga su voluntad. Se acerca a Dios para que le quite la cruz, le quite el sufrimiento. No quiere. El pueblo, muchos católicos, no quieren hacer la voluntad del Señor. Nos falta humildad. Nos falta decir, Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad, a vivir conforme a tu voluntad. Concédeme afrontar estos acontecimientos de sufrimiento, concédeme afrontar estos acontecimientos de muerte en mi familia, concédeme afrontar la enfermedad de mis familiares que están contagiados. Nos falta humildad. Es decir, dejar que Dios actúe en nuestra vida. Si nosotros nos remontamos y leemos el capítulo 9, versículo 3 del libro del Evangelio de San Juan. ¿Recuerdan el ciego? El ciego de nacimiento. ¿Pecaron este o pecaron sus padres? ¿O qué generación habrá pecado? ¿Y qué dice Jesús? Ni pecaron él, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Porque a veces pensamos que le sucede algo porque también lo ha cometido. No, o sea, sí es cierto, a veces es consecuencia del pecado, pero también porque lo hace Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. Y metámonos eso en la cabeza y metámonos en lo más profundo de nuestro ser. Para que se manifieste en él el poder de Dios. Y a veces Dios permite sufrimientos para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que Dios te ha mandado sufrimientos para que se manifieste su poder en tu vida? Dice C.S. Lewis, filósofo, decir que lo tengo todo es una de las frases más terribles porque quiere decir que no se tiene a Dios. Se buscan los bienes relativos, pero no se busca el bien absoluto. Lo tengo todo, tengo casa, tengo familia, tengo un plasma de 50 pulgadas, tengo un buen equipo de sonido, tengo un buen carro, tengo 2, 3 carros, tengo otro terreno cerca de la playa, etcétera, etcétera. Lo tengo todo, no necesito nada. Y dice que es una de las frases más terribles porque quiere decir que ponemos el sumo bien, o el bien absoluto son las cosas que tenemos y no es Dios. Ahora Dios permite acontecimientos también en nuestra vida para que le busquemos. Porque si Dios no te manda un sufrimiento, si Dios no manda acontecimientos fuertes en nuestra vida, ni siquiera nos atrevemos a buscar. Y Dios a veces permite acontecimientos para que le busquemos y para que el poder de Dios se manifieste. Porque a algunas personas Dios se manifiesta porque Dios ve el corazón del hombre. Porque Dios ve a los que le buscan con sincero corazón. Con sinceridad y humildad. Ahora, también Dios puede permitir acontecimientos para que podamos perfeccionarnos, para que podamos ser santos. Permite ciertos sufrimientos para que reflexionemos también el rumbo que estamos tomando. ¿Qué rumbo estamos tomando en nuestras vidas? Sí, porque podemos estar en algún grupo parroquial, en algún movimiento, en alguna realidad de la iglesia. Podemos ser sacerdotes incluso. Y decimos, ¿por qué estoy sufriendo? Y Dios de repente está hablando a través de ese acontecimiento para que reflexionemos qué rumbo estamos tomando. ¿Realmente estoy yendo a la iglesia con un corazón sincero y humilde? Entonces Dios, que quiere hacernos santos, a veces mueve nuestras vidas como el viento mueve las palmeras. A ver para ver si reacciona, a ver para ver si se convierte, a ver
para ver si vuelve los ojos a mí, vuelve a mí con un corazón sincero y no me busca por interés. De repente venimos a la parroquia porque queremos que Dios nos dé lo que piden nuestros sentidos: salud, dinero y amor. La Trinidad mundana. Y no nos acercamos con un corazón sincero para que hacer tu voluntad, para que, por los que tienen hijos, para que sus hijos sean hijos de bien, profesionales, pero de fe, que no se aparten de Dios, para que se tengan una familia cristiana, para que todos los fieles de la parroquia sigan a Dios en espíritu y en verdad, y no esperando que Dios cumpla sus deseos y caprichos. Hay que tener en cuenta eso. Dios a veces permite acontecimientos para perfeccionarnos, para que resurjamos, salgamos de la... Dios permite que a veces salgamos de las cenizas, ¿para qué? Para experimentar la resurrección en nuestra vida. Pero no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Dios lo hace en nuestra vida. Ahora hay algo muy importante que a veces suscita la envidia en los creyentes, o en los que dicen que son buenos. ¿Por qué Dios permite que le vaya bien a la gente mala? ¿Saben por qué? Porque Dios es justo. Pero Dios es justo, entonces eso no es justicia. Dios, ¿cómo le va a permitir va a querer que le vaya bien a la gente mala? El problema es que mucha gente cree que el mal que se hace se paga en esta vida. Y esa es una visión muy horizontal del cristianismo, de lo que es Dios. Ahora, desde el nivel filosófico y desde la cosmovisión filosófica cristiana, terminar en el infierno, hasta la persona más mala, en su momento, ha hecho algún bien. ¿Cuántas personas que son rateros o ladrones o asaltantes, etcétera, le dan dinero a los pobres? ¿Cuántos narcotraficantes, incluso los más famosos, han construido casas, le han dado agua y desagüe a muchos pobres, por ejemplo, Pablo Escobar, etcétera? Es decir, todas las personas que nosotros vemos que en su momento han sido gente mala y han matado a mucha gente, en algún momento de su vida han hecho algo bueno. Pero eso no quiere decir que Dios sea injusto y por eso, Dios les bendice, entonces yo también voy a hacerme narcotraficante. No. De esa manera no es Dios. Todo bien que ha hecho esa gente mala, Dios se lo paga en esta vida. Porque Dios no le debe nada a nadie. No va a entrar en deudas. Porque esas personas están viviendo en el orden, o sea, pensando solo en esta vida, no en el cielo. Y para sentirse bien del mal que han hecho, ayudan a los pobres. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a ver algunas citas bíblicas. Job, capítulo 21, versículos del 7 al 9. ¿Por qué siguen viviendo los malvados, envejecen y aún crece el poder? Su descendencia ante ellos se afianza, sus vástagos se afirman a su vista. En paz están sus casas, nada temen, la vara de Dios no cae sobre ellos. ¿No es envidia lo que hay en el corazón de las personas que dicen que son buenas o que decimos que somos buenos y que, nos está pasando tantas cosas malas? Dios a veces también permite esos acontecimientos en otras personas que nosotros decimos que son malas o malos, pero también nos permite ver qué hay dentro de nuestro corazón. ¿No será que estamos anhelando más los bienes de la tierra y no los bienes del cielo? Dice Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Tú llevas la razón, Señor. Cuando discuto contigo, no obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los felones? Lo mismo que hay en nuestro corazón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que lleguen a la conversión. Clarísimo. A veces Dios suscita en nuestra vida
porque quiere que lleguemos a la conversión. Y también puede ser que Dios permita algunas cosas para que esas personas también en algún momento de su vida se conviertan. Así como también nosotros necesitamos de la conversión. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque tendréis aflicción y llanto. ¿Recuerdan lo del rico pulón? Manda a ver si un muerto resucita, que le escuchen a los profetas. No, pero si regresa un muerto a la vida, ahí sí le escucharán. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque un muerto resucite. Ahora, otra gran pregunta que nos hacemos o que en algún momento nos hemos hecho los que estamos en la iglesia. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué nos alejamos de la iglesia cuando sucede un sufrimiento? ¿Por qué la gente se hace atea ante los sufrimientos? Es una pregunta muy, pero muy buena. Yo estoy seguro que algunos de ustedes hubieran querido hacerla, si es que hubiera sido con preguntas y respuestas, pero se me ocurrió hacerlas con preguntas y respuestas. Dios no tiene la culpa. Dios puede permitir ciertos acontecimientos en nuestra vida para que se revele lo que hay dentro de cada persona. Y a veces sucede un sufrimiento. Miren, aparentemente el hermanito o la hermanita tenía mucha fe. Iba casi todos los días a la misa a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Estaba en la misa de la mañana, ayudaba al Padre, leía, proclamaba las lecturas en una de las misas, en la otra pasaba la limosna, limpiaba el templo, siempre iba, estaba en el rosario, cuando había la procesión, cuando había un evento o un bingo en la parroquia, siempre estaba ahí. Era el que le ponía más fuerza, más punche en la parroquia. ¿Qué fe tiene ese hermano? ¿Qué fe tiene esa hermana? ¿Qué fe tiene ese joven? Pero sucede un acontecimiento y a veces Dios permite para que se revele lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Realmente teníamos fe o esperábamos algo de Dios? Entonces, a partir de esto le voy a dar el ejemplo de la hervidora, del hervir, de la olla que hierve la zanahoria, que hierve el huevo y que hierve el café. ¿Y esto qué tiene que ver, me dirás? Cuando hierves en agua la zanahoria, ¿qué pasa con la zanahoria? Se ablanda, ¿no? Y a veces en nuestra vida, cuando hay sufrimientos, hay algunos cristianos que nos ablandamos. Y nos podemos con el sufrimiento y no nos apoyamos en la cruz de Cristo. Y huimos del sufrimiento y escapamos de Dios y renegamos de Dios. Y hay gente, católicos, que hasta maldicen a Dios. Si yo he sido bueno contigo, maldito seas. Yo siempre he sido fiel contigo y me pagas de esta manera. Se ablandan y sufren y se escapan y no pueden y lloran y sufren y no confían en Dios. Esos son como el ejemplo de la zanahoria. En la hervidora, cuando se hierve el huevo se pone duro, ¿no? Y a veces podemos tener la segunda reacción. Los blandos que se desmoronan ante los sufrimientos y se escapan y huyen de Dios. O se puede poner nuestro corazón duro. No quiero saber más de Dios, porque Dios me ha fallado cuando yo era fiel. Y nuestro corazón se pone duro, como el huevo duro, no que era blandito, pero luego se pone duro, o se pone duro como una piedra. Pero también hay, si es que nos hemos encontrado realmente con Él, y si es que hemos tenido si hemos vivido rectamente la religión, es decir, una religión auténtica, es decir, ha habido una buena relación entre yo y Dios,
entre el hombre y Dios, esa es la verdadera religión, una verdadera religión, y es la que sucede con el café. ¿Qué sucede en el café cuando lo hierves? Se transforma, ¿no? Se esparce y da un buen aroma y da ganas de tomarlo, da ganas de acercarse y olerlo. Ese es el cristiano que se ha dejado transformar por Cristo a pesar de los momentos de sufrimiento. Ha abrazado la cruz y a pesar de lo que le han dicho, como a Job, maldice a tu Dios y muérete, aléjate de Dios, para eso estás en la iglesia, ha abrazado la cruz y no ha escuchado la voz del maligno, sino que ha escuchado la voz de Dios, se ha acercado a la iglesia, se ha escuchado al sacerdote de su parroquia, al dirigente o al responsable o al coordinador o a su catequista o a su amigo de la parroquia o al encargado de los acólitos, o se ha acercado al párroco o al vicario y ha abrazado la cruz y ha dejado que a pesar del sufrimiento Dios transforme su vida. Así como el café. Entra seco, llega el agua hervida, se hierve y se esparce por todo y da un buen aroma. Aroma a santidad. Aroma de aquel que se ha dejado transformar la vida y su vida cambia. Es por eso que es importante que todo creyente se base en el amor y no en el interés. Es decir, yo estoy con Dios para que me vaya bien. Y eso no es fe. Pues hay gente que cree en Dios como seguro de vida, buscando salud, dinero y amor. ¿Qué dice el libro del Eclesiástico? El libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5, habla de el fuego y el oro. El valor del oro, o sea, lo resumo, el valor del oro se manifiesta en el fuego y el valor de la persona se manifiesta en el sufrimiento. Dios prueba nuestra vida a través de sufrimientos como el oro al crisol. El oro tiene que pasar por el fuego, cuando sale de la mina tiene que pasar por el fuego mientras más fuerte para ver su valor y se deja transformar por el fuego. Y a veces Dios permite el fuego del sufrimiento en nuestra vida para formar nuestra fe, moldear nuestra vida y hacer de nosotros, transformar nuestra vida y hacer de nosotros una nueva creación, porque a veces nosotros entramos a la iglesia mundanos, con un pensamiento del mundo, engañados por el maligno, y Dios permite los acontecimientos, los sufrimientos para moldear nuestra vida, moldear nuestra fe y para conducirnos como peregrinos hacia Jerusalén celeste, hacia el cielo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos a veces, hay personas que reaccionan a veces, por ejemplo, ante la infidelidad de la pareja. La mujer que experimenta la infidelidad del hombre, o el hombre la infidelidad de la mujer. Como me ha hecho sufrir, yo también lo voy a hacer sufrir a los demás hombres, o a la misma persona. Así como un hombre me ha hecho sufrir, yo haré sufrir a todos los hombres. Así como una mujer me ha hecho sufrir, yo haré sufrir a todas las mujeres. Entonces aquí no hay, hermanos, no hay manera de echarle la culpa a Dios. No hay forma de echarle la culpa a Dios. ¿Qué lecciones espirituales nos puede dejar esta ponencia, este tema? Dios permite los acontecimientos también para que ejerzamos, permite estos acontecimientos para que tengamos la virtud de la humildad, para que busquemos la santidad por medio de la humildad y dejarnos guiar por el Señor. Dios permitir que Dios actúe, es necesario permitir que Dios actúe en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 71? Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Eso es lo que se debería rumiar dentro de nuestro corazón. Y estar impregnado este versículo del Salmo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. También como en algún capítulo de la segunda carta a los Corintios, también Dios permite los sufrimientos para que se manifieste en nosotros la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Dios permite que tengamos esos sufrimientos para que tengamos los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Porque es necesario que el que se humilla
sea ensalzado. Y a veces no nos dejamos humillar por Dios. No nos dejamos corregir por el prójimo, por nuestros padres, por los hijos, por los compañeros de la parroquia, por el párroco, por el vicario. No nos dejamos ayudar. Y entonces Dios tiene que castigarnos a veces para convertirnos. Podemos ensalzarnos en las cosas del mundo, pero no al cielo. Es Dios quien nos eleva, no tú. Puedes crecer profesionalmente, puedes ser el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor cura, el mejor ingeniero, pero en el orden del mundo. Pero hacia Dios, es Dios quien nos eleva. Es por eso que es necesario ser humildes, obedecer, reconocer nuestros pecados, no pasar por alto nuestros pecados. Ay, yo pequé, sí, pero un ratito nomás. O sea, minimizando el pecado mortal en nuestras vidas. Dios también permite que suframos para que tengamos un corazón abierto. Sí, para que tengamos un corazón abierto y para que luego comprendamos el sufrimiento de los demás. Porque a veces Dios prepara nuestro corazón con diversos acontecimientos, sufrimientos, y yo no entiendo. Pero de repente Dios se está preparando para que seas un padre de familia que ayude en los sufrimientos a tu esposa, una madre de familia que ayude en los sufrimientos a tu esposo o a tus hijos. O de repente en la pastoral de la parroquia Dios se está preparando para que ayudes al párroco con una misión importante y escuches, así como el párroco, ayudes a los jóvenes, ayudes a los adultos, ayudes a los ancianos, vayas a visitar en la pastoral de los enfermos junto con el sacerdote. O Dios te está preparando para ser sacerdote. Dios es tan humilde que permite acontecimientos para que nos acerquemos a Él. Te has alejado y de repente te suceden cosas como a Job. Y de repente, si no tenías ese sufrimiento, nunca te hubieras acercado a Dios. Y entonces Dios permite que suceda y que tengas el corazón, como dice el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia clamé al Señor, grité a mi Dios. El Señor escuchó mi súplica. Mira las veces en que tu vida se pudo haber quebrado, se pudo haber destruido y el Señor actuó. Y te rescató con mano poderosa, con brazo fuerte. Para ello es necesario que leas el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Solo el creyente que ha experimentado a Dios puede decir que Dios actúa. Cuando tenemos sufrimientos, unámonos a la cruz de Cristo. Porque Dios a veces por la enfermedad y por la muerte nos está haciendo un llamado fuerte a unirnos a la cruz de Cristo con la esperanza de la resurrección y a hacernos partícipes de su vida divina. ¿Por qué Dios permite un sufrimiento en nuestra vida? No somos omniscientes, no lo tenemos que saber a primera instancia. A veces es necesario que Dios puede actuar y Él sabrá cómo. Y es por eso que en el capítulo 13, versículo 7 lo podemos entender, porque a veces no entendemos los sufrimientos de nuestra vida en el momento. Ahora no lo comprendes. Lo que yo hago, lo comprenderás después. Capítulo 13, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Capítulo 8, versículo 27 de la Epístola a los Romanos. Todo concurre para el bien, Dios lo permite, para el bien de los que aman. No es porque Dios no te ama, para tu bien. No lo entiendes en el momento, lo entenderás después. A veces en el Isaías 49, 16, 14, del 14 al 16, dice que el Señor se ha olvidado de mí, pero Dios permite los sufrimientos porque es necesario. Y a veces nosotros vemos nuestra vida como si fuera la alfombra por la parte de abajo. Doy este ejemplo de la alfombra. Cuando nosotros volteamos la alfombra, que hay a veces en nuestras parroquias, vemos la parte horrible y fea de las alfombras, ¿no? Los absurdos y hilachos y todo caótico que tenemos que ordenarlo, pero Dios lo ve desde otro ámbito, Dios lo ve desde arriba, los acontecimientos de nuestra vida, y Dios lo ve bien.
Y Dios ve una alfombra bella, una alfombra bonita en nuestras vidas. ¿Y nosotros por qué lo vemos mal? Porque no trascendemos, porque no pasamos los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la fe. No abrazamos la cruz de Cristo. Y el Señor hoy en este tiempo de Cuaresma nos invita a abrazar la cruz de Cristo, porque si nosotros abrazamos la cruz de Cristo con un corazón humilde y un corazón sincero, el Señor nos ayuda en algún momento. Si nosotros trascendemos y abrazamos a Dios y nos agarramos de Dios, el Señor nos permite resucitar, nos hace partícipes de su vida divina, transforma nuestra vida, hace que nosotros también experimentemos en nuestra vida la Pascua, el pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. No se preocupen que ya estoy terminando. ¿Dios puede castigar para la conversión de sus hijos? ¿Dios castiga? Dios sí castiga. Con esto no soy políticamente no correcto, pero Dios sí castiga. Y está en la Sagrada Escritura. Dios cuando castiga, al castigar, no es un castigo como el que nosotros de repente pensamos. Dios castiga por amor. ¿Por qué? Porque quiere una pena medicinal, porque el castigo sale con una pena medicinal para sus hijos adoptivos, para los que hemos pecado. Es también una corrección. Sí. Y también es una muestra de la misericordia de Dios. Dios reprende porque ama. Y es doctrinal que Dios castiga. Es doctrina en la iglesia. Y ya para terminar, ¿dónde queda el sufrimiento de los inocentes? Ya por nuestro lado breve. Los inocentes sufren por los adultos culpables. Es consecuencia de la culpa del hombre, no de Dios. Cuando hay adultos que usan su libre albedrío fuera del amor de Dios. Tendríamos que eliminar los actos de los adultos culpables, y si se elimina el acto de los adultos culpables, se eliminaría la libertad. Muy bien, queridos hermanos. Ya para terminar, voy a citar la carta apostólica, sí, de Juan Pablo II, que les invito a leer, de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, el Magno, el Grande, nuestro querido Papa estuvo 25 años como cabeza de la Iglesia. Todos recordamos a San Juan Pablo II y seguramente en algún momento en nuestra vida una imagen se nos viene a la cabeza. Ha habido muchas vocaciones con el simplemente hecho de ver a Juan Pablo II, se han convertido y algunos han sentido el llamado al sacerdocio. Juan Pablo II, la prueba más palpable de lo que él ha experimentado, del dolor, del sufrimiento, de un cristiano que sabe entender el significado y por qué, es cuando sufrió el atentado en el año 81. Sí, en el año 81. Y en su encíclica, no voy a tocar toda la encíclica, es imposible, si no nos demoramos mínimo hasta mañana. El sufrimiento, la encíclica se llama Salvifici Dolores, Salvados del Dolor. Es muy barata, no creo que esté más de 10 soles. Pero también lo puedes encontrar en Vatican Va, pones Salvifici Doloris o Salvados del Dolor y la puedes leer. Y va a ser un enriquecimiento tanto doctrinal como espiritual. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre camino a la gracia que transforma las almas. Justo lo que he dicho en algún momento en el tema. El sufrimiento, más que cualquier cosa, es el que abre camino a la gracia que transforma las almas. Si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, claro. Esta carta la escribió en el año 84, 1984, 3 años después del intento del magnicidio que sufrió Juan Pablo II. Otra frase breve, por el sufrimiento y el dolor, que también puede entenderse como una llamada a manifestar, dice la Salvifici Doloris 22,
una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre y la madurez espiritual. Es decir, cuando nosotros afrontamos y abrazamos la cruz y entramos en la voluntad de Dios, indica una madurez espiritual. Miren qué belleza lo que dice nuestro Santo Papa, San Juan Pablo II. Y la grandeza, claro, que antes hacíamos referencia de San Juan Pablo II, lleva algo más que dice también en la Sanctifici Doloris 2. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Miren, es uno de esos puntos en los que el hombre está destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. De manera misteriosa, es decir, la acción de Dios. Y es por eso la importancia de dejar que Dios actúe. Queridos hermanos, les invito a leer la carta apostólica Sanctifici Doloris de San Juan Pablo II, en la cual les ayudará también en estos momentos de sufrimiento a muchos de ustedes, a muchas de las personas, muchos de los católicos que están sufriendo las consecuencias, la enfermedad, la muerte, la soledad. Por medio del sufrimiento nos unimos a la cruz de Cristo, de Sanctifici Doloris. Y el Señor nos visita. Y ojo, si estás sufriendo alguna enfermedad, si estás sufriendo por cualquier cosa, por la muerte, ofrece esos sufrimientos, porque Dios escucha las súplicas de los que sufren, y lo puedes ofrecer por tu familia, por la gente que sufre, por la gente que ha perdido la fe, por los que han muerto sin el auxilio de la iglesia en este año, por tu conversión, por la conversión de tus hijos, por las vocaciones a la vida sacerdotal. Y acojamos los acontecimientos a la luz de la fe y pidámosle a Dios que nos ilumine. Bien, mis queridos hermanos, soy el Padre Yair, el Padre Yair Bolaños, les invito a, pobremente, en la medida de mis posibilidades les he dado este tema, les invito, espero que este tema les haya ayudado, y les invito a que lean esta carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, y para que les ayude en su enriquecimiento espiritual y para su formación en la fe. Muchas gracias.